En Paraguay se han reportado múltiples casos de actividad paranormal, incluyendo grabaciones de seguridad, como en la ciudad de San Lorenzo, que muestran objetos moviéndose solos en una bodega y avistamientos de presencias en el Cabildo. Estos sucesos ocurren comúnmente en lugares antiguos y durante la madrugada. Hoy vamos a arrancar aquí en Paranormal News Podcast, en esta temporada número 2, con casos de apariciones. Quien les habla, Francisco Silva, acompañado también de Alfredo Sanabria y Juan Miranda, quien ya les saluda a ustedes. ¿Qué tal, Francisco? Para vos, para toda la audiencia de Paranormal, también aquí a nuestro colega Juan. Un programa muy interesante el día de hoy. Vamos a estar desglosando aquí contigo, con Juan también. Y se va a extender esto va a estar muy interesante sobre fenómenos paranormales que ocurren aquí en Paraguay. Y específicamente de lo que vamos a hablar también es de lo que ocurrió en una ciudad de Paraguay, donde acá nos va a dar ya el inicio de todo esto el colega Juan Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Francisco, Alfredo, un gusto estar otra vez acá con ustedes, compartir esta mesa de paranormal. Y así como dijiste, Alfredo, vamos a... Esta semana fue que me enteré de este caso que ocurrió en la Semana Santa. Yo ni enterado estaba. Tampoco yo. Un caso que la verdad que me llamó mucho la atención porque no ocurrió en todas las viviendas, solamente ocurrió en algunas viviendas de la ciudad de Tomatí, que es, creo que Tomatí Pico de Cacupé. Tomatí es en Cordillera. la ciudad, la parte de Cordillera, que también está cercano a lo que es Cacupé, ¿verdad? Tiene un desvío que va derecho, ¿verdad? Derecho va a la ciudad de Tomatí. Unifican todo, Cacupé, Tomatí, Untún, Cabañas, son todas zonas cordilleras de Cacupé. Y ustedes saben que lo más llamativo de este caso que les voy a comentar es que ustedes saben que la basílica de Nuestra Virgen de Cacupé queda ahí, y fue ahí lo que ocurrió este caso. Y vamos a arrancar ya, ¿verdad? Vamos a arrancar con los casos, ¿no? Bueno, este caso ocurrió en dos oportunidades. Ocurrió en el amanecer del domingo de Ramos y en el amanecer del domingo de Pascua. O sea, a inicio de Semana Santa y al culminar la Semana Santa. Resulta ser que una persona hizo un comentario en un grupo de WhatsApp, vamos a decirle. Hizo un comentario con un audio que se compartió en las redes sociales. Esta persona había dicho que ocurrió un caso muy extraño en su casa. Fue a aproximadamente a las 4:30, casi amaneciendo ya, o sea, la mayoría de las personas se despiertan ya a esa hora, pero era un domingo. Domingo de Ramos. Y esta persona dice que empieza a escuchar golpes, pero golpes como si fuera una persona desesperada que quería entrar a su habitación, a su casa, a su residencia, ¿verdad? Él se levanta y cuando iba a abrir la puerta, él cuenta que los golpes cesaron, lo cual le llamó mucho la atención. Y él dice que sintió... cada persona tenemos un mal presentimiento, como nuestro sexto sentido se le llama eso, cuando tipo presentimos que la famosa intuición, que algo no está bien, algo no te cuadra. Y vamos a decirle que hizo lo correcto él en no abrir, porque él no sabía qué era. Simplemente los golpes cesaron y no se volvió a escuchar. La conversación surge, la persona a quien le envió en el grupo comparte esto en forma de video y comienza a recorrer. Ahí surge ¿cómo decirte? Que otras personas resulta ser que también le pasó lo mismo.
Esto era en el amanecer del domingo de Ramos. Bueno, la misma cosa ocurre al amanecer de el domingo, De pero de Pascua. 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 Y entonces las personas recurrieron, ellos tipo, como conversando, fueron a la iglesia, a la capilla, a hablar con el párroco y inclusive ellos mismos no llegaron a tener una explicación del por qué fue lo que pasó eso, pero él cuenta que eso es algo muy normal que pasa en la Semana Santa. Porque todos saben lo que ocurre en la Semana Santa, o sea, contar un poco la historia de Jesús, de todo lo que vamos a decir, el calvario que pasó él, ¿verdad? Y entre esas conversaciones resulta ser que una de las personas que sintió el golpe en su puerta tenía una grabación del circuito cerrado de la entrada a su casa. Entonces ella comparte ese video y se ve cuando los golpes comienzan a sonarse, a escucharse en su puerta, los perros se levantan y comienzan a ladrar, pero comienzan a ladrar a la nada. Y no aparece ninguna imagen, no aparece nada, solamente aparecen los perros que le están ladrando a cierta entidad, vamos a decirle, porque no se ve a nadie. Y hasta que cesa. Eso es lo único que graba el circuito cerrado. O sea, terminó ahí, ¿verdad? Terminó, y los golpes se escuchan muy nítidamente. No, hasta hoy en día no, o sea, hasta la fecha no se encuentra explicaciones del por qué fue lo que pasó. Lo que sí el párroco dijo que hizo bien esta persona en no abrirle la puerta sea quien sea. Sea quien sea de noche, de madrugada. De madrugada también, ¿verdad? Porque como saben también, cuando estuvimos hablando del tema de juegos peligrosos, nosotros estuvimos hablando de la Ouija. Y el abrir la puerta a cierta entidad, vos le estás dando permiso de entrar. Para que entre a la casa. Para que entre a la casa. Y quién sabe qué iba a pasar en el transcurrir de los días en esa Semana Santa. Y vos sabés que no es la primera vez que escucho esta clase de casos cuando ocurren en Semana Santa. La Semana Santa pues es una semana, como dice, una semana muy especial. Es una semana muy para las personas de muy mucha cargada. fe, de mucha fe. Ejemplo, ¿verdad? Nosotros que nos criamos, ¿verdad? Yo que me crié en una familia muy católica, desde muy chico, desde que yo era chico, niño, como se dice, cuando llegaba la Semana Santa te hacían cambiar el chip, o sea, te pedían que te comportes mejor, que no hagas tanto ruido. Yo me acuerdo que en la Semana Santa mi papá hasta me prohibía escuchar música. Me prohibía, pero totalmente, ¿entendés? Y después cuando ya estaba siendo un poco más grande, escuchaba, pero despacito, ¿entendés? Era el respeto que había y que sigue habiendo también para muchos todavía, porque esto se va quedando en cada persona que fue criado así. El respeto por la Semana Santa, ¿verdad? Que es una semana donde de reflexión, de encontrarse con uno mismo, ¿verdad? Es donde murió Jesús, ¿verdad? Y donde está más vulnerable cualquiera. Vos sabés y hablando de eso, ¿verdad? Antes que siga Francisco, te voy a terminar un poco lo que está diciendo él. Porque entre conversaciones sobre el tema de lo que pasó en Domatí, vos sabés que el párroco dijo que en los últimos tiempos se está perdiendo la costumbre y las personas no respetan más. Y sabes que él había comentado que supuestamente de eso se alimenta. Sí. Vamos a decirle el ser del mal. El ser del mal. Sí. El mal. El mal mismo. Y él se aprovecha de eso y dice que por ese motivo puede ser una de las causas que se manifiestan. Pero vos sabés que no es coincidencia, Juan, lo que vos me estás comentando, lo que ocurrió en Tomatí, que es una parte, Tomatí, una ciudad emblemática, perteneciente a Cadacupé,
una ciudad totalmente Religiosa. que tiene una festividad de una de las más grandes en Sudamérica prácticamente también. Creo que está con Guadalupe y no sé qué otro santo donde tienen la mayor convocatoria de gente cuando llega sus días. Y que ocurra ahí, ¿verdad? Que ocurra en Tomatí, ¿verdad? Eh, que por excelencia es una ciudad prácticamente casi 100% católica. No, y eso justamente lo que llama, a mí me llamó lo poderosamente la atención. Aparte, no vamos a decir que la ciudad de Cacupé, la ciudad de Cacupé es un lugar, vamos a decirle turístico, es un Turístico. lugar donde hay mucha personas de buena calidad social, vamos a decirle, ¿verdad? Sí. Pero vos sabés que hay territorios donde aún se mantiene esa, vamos a decirle, esas viviendas antiguas, La- esas las tradiciones, esos tradiciones. lugares tipo monte, Ujú. y realmente uno se pondría a pensar, yo al menos me pondría a pensar de que estas cosas, al menos para esas personas, le es normal lo que a nosotros nos sorprende. Y puede seguir, Francisco, disculpa por un... Bueno, en el caso de que las creencias populares también, lo que es también Semana Santa, ¿verdad? El silencio y el respeto, ¿verdad? Se cree que en Viernes Santo es un día santo, ¿por qué? Porque es el día de duelo, ¿verdad? Ya sea por la muerte de Jesús, ¿verdad? No se debe hacer ruido, trabajar excesivamente, bañarse en ríos, ya que se dice que el diablo anda suelto. Ahí viene esta situación, ¿verdad? Pero ahora en estos tiempos, en esta realidad que estamos, ¿verdad? La gente ya no respeta ya un Viernes Santo. Ya, eso justamente Va con sí, música sí. fuerte, toman, juegan, como un día normal, ¿verdad? Pasa Pero, que o como un feriado normal, vamos a Pasa decirlo. ¿qué pasa acá en Paraguay? Justamente yo en esta Semana Santa me puse a hacer una pequeña investigación así con distinta gente que conozco de otros países. Y en España, la, en España te trabajan de lunes a lunes todo lo que vos quieras. Pero te quiero mostrar la cultura que tienen cuando entran en Semana Santa. Por más de que es un país mucho más avanzado, con una cultura distinta totalmente a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero cuando ellos llegan, Semana Santa llega, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, te quiero mostrar cómo hacen la representación de lo que fue la muerte de Jesús, de la Virgen María. Es muy emblemático. Hay un respeto. El viernes, un silencio absoluto en las ciudades y ni qué decir en los pueblitos de España. Es impresionante. Acá perdimos, no te digo al 100%, pero estamos perdiendo nuestra cultura paraguaya de las tradiciones de Semana Santa porque lo ven como joda ya. ¿Entendés? Y algunos hasta inclusive lo Los toman como feriados, canciones. cada feriado que llega es joda, ¿entendés? No hay un respeto. De ahí a lo que habló Francisco recién de los Viernes Santos, que estamos más vulnerables ante lo malo. Lo malo. Y ahí surge lo que vos estás comentando, lo que ocurrió en Tomatí. Es lo que dijo el Sí, párroco, el párroco. es lo que dijo el párroco, y un párroco de mucha experiencia, Sí. o sea, tipo que conoce Y todo. se pierde la fe. Se pierde. Sí. Y eso fue lo que justamente comentó el párroco, que es una de las razones de lo que puede manifestarse esto, porque vos sabés que anteriormente yo que ando escuchando de voces de personas mayores, dice que empezaba la cuarentena y desde ahí empezaba el respeto a la Semana Santa, cuando empezaba la cuarentena, Cuando empezamos. cuando empezaba ya lo con la Ahora no. cuarentena. Pero ahora no, ahora es tipo, es como tomarse vacaciones De joda. de una De semana, joda. de una semana. Pero Y- de joda full. Sí. Y yo quería empezar por ese Pasando lado. también, antes que arranque también eso, ¿verdad? Este es un caso que muchos también, ¿verdad? Desde la época de los abuelos y la abuela, ¿verdad? Recordamos que la gente se va a bañarse en un Viernes Santo, ¿verdad? Tajamar y demás, ¿verdad? Este es un caso donde Isabel, ¿verdad?
había vivido una situación fuera de normal en un Viernes Santo. Comentó que junto a su familia siempre se iban a bañarse en un tajamar, ¿verdad? Pero un año todo cambió, ¿verdad? Un Viernes Santo, todos estábamos en el lugar, miramos nuestro reflejo en el agua y una de mis hermanas no tenía cabeza. O sea, su cabeza no se reflejaba en el agua. Todos nos reímos de ella y ese año ella murió. Tuvo meningitis y se le llevó, era el más agresivo ese. Fue relato de tragedia. Tragedia de Semana Santa. Y sí, a lo que vamos, Juan, con tu historia de lo que estabas comentando, si puedes seguir desglosando, por favor, todo lo que iba ocurriendo en Tobantín. Antes de pasar, justo ahora que comentó el tema de Isabel, que pasó no sé en qué año, vos sabés que en esta Semana Santa que pasamos, las tragedias fueron como si fuera un fin de semana normal. No, Mucha tuvimos- tragedia. Mucha tragedia. Tuvimos Mucha muchos tragedia. accidentes, muchos Acci- ahogados. ahogados. Sí, eso Y, sí. y eso prácticamente a nosotros, yo por ejemplo soy un tipo muy creyente en las cosas y tipo, no me pasó nunca, pero soy muy creyente en eso de las cosas, de las cosas misteriosas, vamos a decirle, de las cosas raras que pueden ocurrir. Y por eso yo creo al 100% de esto que pasó en Tomatín, porque tantas cosas que no respetamos acá en Paraguay. Y es como si fuera que, no sé cómo me sale la palabra de decir que esas personas que no creen, tipo, parece que le dan alimento al ser del otro lado, vamos a decirle. Y ellos se alimentan. Ellos Es que- sí, ellos es se que- alimentan. alimenta- es que el mal se alimenta, Se alimenta de eso. de- Y sí, porque no creen pues las No, personas, ¿no? y todos toman de burla. Ahora ya se burlan. Los jóvenes de ahora ven como burla irse a la iglesia, irse a una misa, estar en un rezo de una persona que falleció y respetar tradiciones como la Semana Santa. Ellos ya no lo ven como un día para reflexionar o para ponerse a pensar en qué debo cambiar o qué tengo que mejorar, porque qué hice mal, qué hice bien, ¿verdad? Lo usan para otras cosas. ¿Entendés? Ya Para no el hay esa semana de desenfreno, reflexión. para el desenfreno, para la locura. Y hay una historia muy interesante, verídico, que le pasó a un compañero de trabajo, un señor ya, amigo, ya fallecido realmente. Él lo llegué a conocer muy poco, pero me contaron, al conocerle a este señor, no hablaba mucho él. Se veía mucho en él una tristeza rara. Bueno, hasta les pregunto a los compañeros de trabajo por qué así, y me comentó que falleció, tuvo una hija que falleció muy mal. ¿Cómo falleció? Un Viernes Santo. Salió con el novio de joda, tuvo un accidente y murió decapitada. Eso ocurrió acá en Paraguay. El señor vivía en Luque, y cuando eso él estaba en un trabajo en Bolivia, haciendo un trabajo en una metalúrgica, y le llegó la noticia que su hija falleció en un accidente, decapitada. Y eso marca. 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 Porque imagínate en el día que falleció. Cada Semana Santa va a tener en su cabeza eso. Y te trabaja para amar a su hija, la quería, la quería mucho, ¿entendés? Y Y vos sabés que no. que no- vienen muchas cosas encima. que no se va a recordar por la fecha, porque viste, cada año la Semana Santa cambia. Y bueno, yo digo que él no se va a recordar de ese día, del fallecimiento, Sino que cuando llega la Semana cuando Santa. llega la Semana Santa. Y pasa. Ahora que me acordé, cuando estuve por el cerro de Yaguarón, escuché una historia ahí un poco extraña, pero que no pasó en la Semana Santa, pero que me contaban en la Semana Santa. O sea, que contaron ahí en la Semana Santa. Resulta ser que en una expedición, este me contó el turista, el guía turista, el que te dice. Ahí ya tuviste. El guía turista. Cuando vos subís en el cerro Yaguarón, hay personas que te guían. Sí. Bueno, en una de esas, esta persona se fue de tipo de visita al cerro Yaguarón con su pareja.
Y estaban subiendo y estaban con el guía. No había mucha gente, era un día entre semana y un día... y- un día normal, vamos a decirle, pero que ellos se fueron de visita al cerro. En un momento llegan a una colina que decía la señalización de peligroso del paso, ¿verdad? La mujer esta dice que en realidad, o sea, mirando así en la distancia, se percata que realmente es un lugar peligroso, porque había una roca y tipo, si no te das cuenta, evidentemente vas a caer al vacío, ¿verdad? Entonces esta persona le cuenta cómo fue que se cerró ese paso. Le cuenta que en una ocasión vino una persona de así de turista a pasearse por el cerro y que en una de esas ocasiones quiso sacarse una foto y se resbaló y cayó al vacío. Lamentablemente falleció y de esa vez se cerró ese lugar. Esta persona dice que cuando le cuenta todo, le pide a su pareja si puede sacar una foto de ella ahí, pero posando tras las rocas, o sea, frente a la roca, detrás del cartel que dice prohibido el paso. Él dice que, o sea, la mujer dice que cuando se coloca para posar, dice que siente como un aire que le respira, parece, en la parte de su columna y le agarra un escalofrío. No estoy Una, diciendo, no estoy una diciendo presencia. como una presencia, Como una pero presencia, sí. no estoy diciendo que ella no asegura que fue una cosa paranormal, pero como que el lugar es un lugar tipo Ya, mucha que aparición. pasó algo terrible. Turbio. Ella lo relaciona con eso. No aseguramos que es una cosa paranormal, ¿verdad? Pero el hecho de que cuando iba a sacarse una foto en ese lugar, Parecía, ¿no? no apareció, sino que sintió el frío que por por su columna, o sea, un escalofrío. O sea, sintió una presencia. Y Sintió algo, ¿verdad? Algo sintió, ¿verdad? ella asegura que fue algo que sintió, o sea, que es un frío, un escalofrío, es como un aire que pasó ahí cuando le estaba sacando la foto. Mira, que eso es difícil también, ¿verdad? Pero viste que el tacto luego es algo que no es palpable, ¿verdad? Pero también está el de que cuando hay apariciones siempre la temperatura baja, dice. O sea, No, pero en este caso pero sintió un frío fresco que pasó, sí, ¿verdad? Entonces, es como sintió algo es frío, como ¿verdad? un suspiro Un que suspiro. sintió Ah. en su la parte. Mira, esto también interesante también que encontré, ¿verdad? Que dice leyenda y mitos de la Semana Santa paraguaya, ¿verdad? Uno de los casos es de que el Luisón está suelto, dice. Se cree que el hombre lobo del mito de la mitología guaraní, ¿verdad? Aparece trayendo la mala suerte, ¿verdad? Dicen, no te bañes en el río. El agua se vuelve peligrosa o maldita de Viernes Santo, ¿verdad? Con este riesgo de ahogamiento, ¿verdad? Luego la comida no se vence, los alimentos preparados Viernes Santo como la chipa y no se pudren, ¿verdad? Es como una bendición, ¿verdad? Los árboles sangran. Si se corta un árbol en Viernes Santo puede salir un líquido rojo, señal de lo sagrado. Castigos por no respetar. Esto va para los que no respetaron la Semana Santa, ¿verdad? Historias advierten de enfermedades, mala suerte, si no se guarda el debido respeto al día. Y Es que también apariciones y almas en pena. Se cuentan esta historia de espíritus errantes, ruidos extraños, especialmente en zonas rurales. ahí está. Ahí Llegamos. desglosaste totalmente. Pero ¿qué pasa? Pasa que cuando vos iniciás la Semana Santa en Domingo de Ramos, quedas todo vulnerable. O sea, estamos expuestos al mal, ¿entendés? Es por eso que es una semana de reflexión, de estar con uno mismo, ¿verdad? Y
inclusive a los que, o sea, inclusive yo sé que a los que no tienen, no profesan una religión, respetan, ¿verdad? Y por algo ha de ser, ¿verdad? Ha de ser por respeto a la gente, ¿verdad? Pero eh, el Viernes Santo, por lo menos el Viernes, Jueves Santo, es lógico que son meses, o sea, semanas donde falleció alguien muy importante y está todo vulnerable. Entonces, hay las apariciones, como vos dijiste, del hombre lobo, Luisón, lo que vos quieras, la mitología de de distintos países, ¿verdad? Acá Luisón, ¿verdad? Aparecen. Vos sabés que ahora que estás hablando y que comentó me recuerdo un caso de un amigo que me comentó, le pasó en el año 2012, ¿no? Él en ese entonces trabajaba hacia donde yo estoy ahora, él era gomero. Ahora ya seguramente tiene otra profesión, pero él era gomero y vivía en Luque Molino. No, Lino. Él me comenta en una ocasión que era un Viernes Santo y tipo las 8:30 de la noche, cuando eso el horario seguía siendo el horario El horario normal. no, el cambio de horario. Cambio de Invierno, horario. horario invierno. Sí, el Horario horario de invierno. invierno. Bueno, en esa ocasión refrescaba un poco y la luz se fue. Pero era a las 8:30. Tengan en cuenta que era a las 8:30. Bueno, ellos estaban afuera, estaban compartiendo una ronda de tereré con su familia. O sea, él, su papá, su hermano y su mamá. Estaban compartiendo, pero cuando se fue la luz, era plena, una oscuridad plena, dice que fue. O sea, era muy oscuro y la luna era que más o menos reflejaba. Pero el ambiente era muy, muy acogedor, vamos a decirlo, ¿verdad? En una de esas, ellos estaban conversando, tomando el tereré, y de repente comienzan a escuchar que los perros empiezan a ladrar desde el otro lado de la cuadra. Ponerle que a 1,5 cuadras, ponerle que estaban ladrando. En ese entonces, la cuadra de su casa era puro arena. Arena y un poco en la arribada era más empedrado. Él me cuenta en esa ocasión que escucharon el ladrillo de los perros. Eran las 8:30. Nada le iba a cruzar en ese momento de lo que iba a venir después, ¿verdad? No le prestaron atención. Hasta que en un momento dado, los perros dejan de ladrar. Él recuerda muy bien que estaba cebando el tereré y en una de esas ves que hay un perro así enorme cruza al lado, así, detrás de su mamá y al costado de él. Pero dice que fue un como flash. Pero el olor era impresionante. Dice que era impresionante. Y él y su familia lo vieron a través del reflejo de la luna nomás. Porque como te dije, se fue la luz. Se fue la luz y nada, ya no se ve. Y fue un fugaz. Ellos se levantaron, se asustaron, se levantaron, metieron todas sus cosas y se quedaron encerrados. Su mamá, que es muy fiel católica, enciende las velas y comienza a rezar. Y él recuerda muy bien hasta el momento en que él me contó. En ese entonces que él me contó, él ponerle que fue un año lo que pasó eso. Y él dice que fue en la Semana Santa y que quedó marcadísimo para él ese. No puede asegurar que fue realmente el ser mitológico, pero él dice algo. Él dice que sí, porque el olor era muy fuerte. Era un olor a carne. Un olor a carne podrida y aparte el animal era enorme. Y ahí te detalló totalmente. Estaba todo detallado. Pero él no le vio. No, y muchas veces él solamente hace se te hace como una presencia como sombra. Lo mismo también pasa con el de la noche, ¿verdad? Muchas veces vos llegas a ver sombras nomás de él. Como comenté en el bloque, en el episodio anterior, Sí, que esta vecina que supuestamente quería verle al ser mitológico y no podía verle. Hablando de eso, ya que para proseguir en el caso de la noche, ¿verdad? Justo la vez pasada también, la semana pasada estaba lloviendo, ¿verdad? Sí. Me fui en la casa de mamá, ¿verdad? Y entre que estaba cenando ahí en la cocina, ¿verdad?
escuchaba los silbidos, yo. Los silbidos Silbido o de... pollito. no. Sí, silbido así de la noche. Pero ahí esa parte, luego hay una parte donde hay muchos matorrales, Sí. hay terreno ahí con muchos árboles y demás, entonces sí o sí vas a escuchar de noche. Pero Juan, volviendo al tema de lo que estábamos hablando en Tomatí, eso, ellos no llegaron a ver una presencia cuando escucharon el golpe, ¿verdad? No. Pero el golpe se llegó a escuchar en las grabaciones. En una grabación. En una grabación. Que era de ¿Cómo una- fue el golpe? Y era como un golpe de... Como acá, para- no, acá no, a la ¿verdad? mesa. Guarden por silencio. Sí. Es así. Así. Así mismo. Así mismo. Lastimosamente no tengo acá el video para hacer escuchar la grabación, Sí. pero así mismo es. Así mismo fue. Y dice que en la Eso, cámara... eso en la- ocurrió ¿Qué ocurrió, verdad? en Domingo de Ramos y después en el Domingo de Pascua. la grabación es solamente del amanecer del domingo de Pascua. Domingo de Pascua. Pero en el amanecer del domingo de Ramos se escuchó el golpe de puerta en varias casas, pero no en todas. Y eso es lo más llamativo, que no en todas, solamente en algunas casas. Y es algo tipo para, no sé, ponerse a pensar del por qué en algunas casas nomás. Pero en una de estas casas alguien llegó a hablar, los dueños de la casa llegaron a hablar, ¿verdad? De lo que ocurrió. No llegaron a hablar, solamente fue comentarios que una persona dijo, bueno, como dije, en el grupo de WhatsApp se comentó, vos sabes que así me pasó tal día en el amanecer, y de ahí surge la conversación, vos sabes que en mi casa pasó lo mismo, esta persona dice lo mismo. Y estas personas que no llegaron a, no sabes si tienen, o sea, si son personas que trabajan mucho en la iglesia o van mucho No, a la iglesia. son personas normales, No. persona joven normal, porque fue un joven el que empezó. Mm. Fue un joven el que empezó. Y la grabación es del amanecer de Pascua. Yo no me acuerdo. Ese es lo que la chica dijo. Por eso pero es muy raro. nomás. Es raro, ¿verdad? Hablando de eso, ya también lo que va la tradición de la Semana Santa, dice el golpe de puertas en Paraguay, dice, durante la Semana Santa, es una tradición simbólica ocurrida Viernes Santo que representa la búsqueda de posada de la Virgen María o la petición para iniciar la procesión, dice. No creo que sea eso. Ahí es Pero otra bueno, cosa, ¿verdad? mira, Pero porque- estamos porque- nosotros porque- investigando y Acá tenés indagando. que darte cuenta que puede ser lo que está diciendo Francis. ¿Y por qué está pasando esto? Porque la gente está perdiendo Perdiendo mucho la fe. mucho la fe. Entonces está pasando esto. Ahora, puede ser lo segundo que comentó Juan Miranda, que es lo malo, ¿verdad? Lo malo. Que también está entrando ya porque ya se está perdiendo la fe en lo que sería. el que iba a pasar si abría la puerta. si abría la puerta de esa Y persona. ahí tenés la duda, ¿va? ¿Dejas entrar el mal o dejas entrar el bien? No sabes. Pero con todas las, como estábamos comentando nosotros, con toda, vamos a decir, la falta de respeto que hay últimamente en la Semana Santa, Sí. es evidente que era el mal. Lógico. Es Mira, evidente yo, que era el mal. si esto me llega a pasar a mí en Semana Santa, llego a escuchar el golpe, bloqueo totalmente lo que sea el bien y me arrodillo y me pongo a rezar y ni abro la puerta, ¿entendés? Pero Alfredo, Es sencillo. Alfredo y Francisco, desde entrada te tienen que llamar la atención Sí. del por qué de madrugada te tocan así la puerta. Es así mismo como golpeé recién, así mismo, o sea, te tiene que llamar la atención de madrugada, amaneciendo un domingo de Ramos otra vez y un domingo de Pascua, o sea que una fecha donde pocas personas van a trabajar y al menos en Tomatí. Es lo que te tiene luego una... es lo que te tiene que llamar la atención. Y bueno, si no hay otra cosa más que agregar, Pasamos al siguiente tema. siguiendo nuestra línea de apariciones. Este caso, por ejemplo, vos sabés que me llamó mucho la atención porque le pasó a un taxista allá por los años 90, o sea, 95, 96, época donde de entrada lo vamos a decir que la tecnología estaba muy lejos todavía en ese entonces. No había ni cámaras. No por había acá, cámara. nada. Solamente era la historia de la persona y si le creías, le creías. Y si no, no.
Pero no solamente el hecho de que le pasó al taxista, sino que fue a través de un pasajero lo que le pasó. Resulta ser que este taxista, cuenta de entrada, me contó que supuestamente en una ocasión se le había fallecido un pasajero en el auto. No pudo llegar a tiempo al hospital y lamentablemente falleció, ¿verdad? Pasó un tiempo y él seguía trabajando normal, pero siempre recordaba lo que Le pasó le pasó, ¿verdad? Que era una señora que lamentablemente no resistió y falleció. En una noche, o sea, un día, una noche ya entrando de noche, es... él va por la calle. Anteriormente famoso, cuando vos venís, cuando el taxista trabajaba llevando a un pasajero, en algunas ocasiones los pasajeros te hacían la para, o sea, cuando te veían Sí, por si... sí, tipo, Bueno, resulta ser que él estaba viniendo del centro de Asunción. Mientras estaba viniendo desde el centro de Asunción, le hacían la para así como para que él se detenía y después la persona le hacía una seña de no. Bueno, se iba seguía normal, su camino. seguía su camino. Le pasó 2 ocasiones. 2 pasajeros le hacían lo mismo. No, pues, En la tercera, ya viniendo hacia Asunción, resulta ser que había una persona que le hace otra vez la misma cosa. Le ocurre lo mismo y las personas le dicen no y le dice, entonces él le extraña del por qué son la tercera persona que me dice no otra vez. Entonces él le pregunta a la persona y le dice, ¿necesita taxi? Sí, necesito. Y puedes subirte, este está libre. Y la persona le dice, porque este taxista pasó de largo y retrocedió. Y le dice, la persona le responde, le dice, sí quiero taxi, le dice, pero vi que tenías un pasajero atrás, le dice. Y el taxista se da la vuelta y le mira ¿qué pasó acá? y no hay ni un pasajero. Y ahí entonces él saca la conclusión de que el fantasma, vamos a decirle, de esta señora que falleció ahí, quedó ahí. Entonces él va junto a un párroco y decide que le haga una liberación para que descanse en paz el alma de esta señora. Y desde ahí entonces comienza a volver a su normalidad. Este es uno de los casos que le pasó a este taxista, que no es el común que solemos escuchar de la Recoleta, pero que es más o menos parecido a este caso. Y no sé qué opinan ustedes, qué le pareció. O sea, para mí me llama la atención. O sea, no puedo Mira, decir también que es cierto, pero... sí, vamos a ponernos a hablar de historias de taxistas luego, es muy... Tenemos muchos, hay muchos, realmente. Hay todavía muchos señores de alta edad, de 60 años para arriba, que siguen trabajando como taxistas y tienen sus historias. Y la mayor parte, yo por lo menos de mi parte creo, realmente, porque son personas que vivían el día al día trabajando y pasaban muchas cosas. Y esto de que vos por la ruta te vayas y alguien te haga la parada y después te diga que continúes nomás, porque imagínate que veía una persona que estaba, Pero es porque retrocedió nomás Sí, también. también. Porque le llamó la atención, porque era la tercera persona que le estaba que le diciendo estaba no. haciendo, no, Le hacía la para y tipo le No, decía, seguí nomás gracias, otra vez. seguí nomás otra vez. y era muy raro. Y vos sabés que Por vamos esto a, le veía, vamos a decirle que antes era con los taxistas y ahora ocurren con los Bueno, los autobol. Porque van varias ocasiones en que estoy escuchando historias de no exactamente de apariciones de bol, sino que hay personas que solicitan los servicios del autobol y directamente la ubicación la envía en el cementerio. Otra vez. Yo no sé si ustedes escucharon, pero yo escuché ya varios casos de eso. Uno fue en el cementerio de Fernando, enfrente del colegio Fernando, que fue un jueves.
eran aproximadamente casi las 12 de la noche. Este muchacho alza un video en las redes sociales diciendo, prácticamente haciendo un en vivo, porque él dice, miren, muestra con otro celular la imagen de la solicitud del cliente, y él dice, miren gente, dice, esta es la solicitud y miren dónde me indica la ubicación, y era frente al mismo cementerio de Fernando. Y lo más, digamos, espeluznante y tipo que te agarra los escalofríos es que cuando él graba la imagen hacia el cementerio, la oscuridad era densa. Y esas son cosas extrañas que te llaman la atención. Son cosas extrañas y le pasa a la porque gente. Lo raro es que cómo este puede llegar a notificar, ¿verdad? Por lo menos ahora ¿verdad? a los de Volt, ¿verdad? Que es más tecnológico, ¿verdad? Cómo le llega en la aplicación una notificación diciéndole que tiene que llegar a tal ubicación. No, y solamente... Algo no, paranormal. no es solamente eso, sino que Pero raro es. es extraño también que tenga nombre. Todo. ¿no? Todo. por eso Y te todo, digo, todo, cuando vos tenés una aplicación, sí o sí Es tenés que como tener si un nombre. fuese una persona normal, ¿verdad? Como si fuera una persona normal. Eso es lo más extraño y te pone a pensar y decir cómo puede ser. Como el caso que pasó también en la Casa del Terror de Asunción. Este es un señor mayor ya. Y él dice que la solicitud Se vino ahí. le vino ahí enfrente mismo. Y le dice, bueno, cuando llega a destino, bueno, evidente que es un lugar que él conocía. Y llega a destino y tipo, le agarra una extrañeza de que le llegue ahí, ¿verdad? Y que no haya nadie también. No, había alguien. Supuestamente el que estaba cuidando la casa. Ya. Le recibe y le dice, bueno, acá me pidieron una solicitud, ¿sos vos? Le dice, no, yo no pedí nada. Pero acá me indica la ubicación que me pidieron una solicitud de mi servicio. No, acá no hay nada, acá no vive nadie. Solamente yo estoy que cuida acá. Y eso son cosas que te hace pensar. No sé. no tiene que- explicación no alguna. podés explicarte, No podés no podés explicar y explicarte te cómo. quedas otra vez en la duda porque es una casa donde ocurrió hechos múltiples. asesinatos. Múltiples asesinatos y no solo y fue hace poco, ¿entendés? Uno de dos, el famoso dicho de la negación, ¿verdad? No Ujú. sabemos si ese mismo Y gente que pidió, ¿verdad? El Vol mismo, ¿verdad? Sí, Cree que todavía está vivo. sí. Ese también está el tema. Viste que algunos murieron ya sea trágico o fallecen murieron de trágicamente. repente y Se no niegan. asimila. No asimila. No asimila si está muerto o no. No sabe. Algunos siguen su vida normal. Sí, pero Creen que Creen que está normal, pero Pero el tiempo no pasa. no. pero ¿verdad? es cierto lo que están diciendo, que creen todo eso. Pero a mí lo que me llama la atención es no que es raro. cuando vos creas una cuenta de Vol, es evidente que aparece tu nombre Sí, o una fotografía o algo, y ese es lo que me llama la ¿Y atención. qué fue lo que le aparecía a esta persona que fue solicitada por el Vol? ¿Qué nombre Y le eso aparecía? justamente, nombre no, y le aparecía, aparecía ¿no? un nombre normal y Pero una qué foto. nombre no aparecía. No, No dijo. había dicho el nombre, pero no me recuerdo más. Pero era un nombre como Buscar un poco cualquiera. hay que buscar a indagar, vamos a indagar. Porque Es raro. Pero tenemos también la historia, justamente, a mí no me es raro. A mí no me es raro que estas personas que se dedican a trabajar en plataformas o como taxistas tengan experiencias paranormales muy extrañas. Y el que más sale traumado son los jóvenes ahora, ¿verdad? Que trabajan en las plataformas porque están viviendo una experiencia muy densa. No a un señor de edad que ya se pasó trabajando años manejando y ya sabe de esto. Muchas veces ellos lo toman normal o inclusive ya no se sorprenden. Sí se asustan un poco, pero tampoco para la exageración porque ya estaban acostumbrados a estos fenómenos paranormales, especialmente por las noches. Está la historia del taxista de Paraguay, que fue en la época del 90 por ahí, donde él
enfrente del cementerio de la Recoleta le alzó a una chica en plena noche de lluvia. Le pide que le lleve hasta su casa. No le puede hacer llegar hasta su casa porque el camino es un poco feo. Creo que faltaban 2 cuadras para que llegue a su casa. El taxista le da la campera porque empieza, o sea, lloviznaba y refrescaba. Entonces le dice, te dejo la campera y mañana paso a cobrarte, ¿verdad? Porque era una jovencita, ¿verdad? Y el señor, este taxista con confianza, le deja la campera. Al otro día el señor va hasta la casa, llega, golpea y sale la mamá. Y se sorprende al decirle que su hija ya falleció hace tiempo. Y que está en el cementerio de la Recoleta. Y acá justamente dice, según dice que le pagaron, dice, según dice que le pagaron, ¿verdad? Pero era fantasma, dice. Este es en el caso de la chica dálmata. El que estaba comentando. Sí, entramos ahí, había mucho calor, entró la chica ahí, dijo que vivía acá, pero era fantasma. Y ella hizo el servicio, dice, vino el muchacho a preguntar a nosotros, nos dejó para la campera, prestó su campera, ¿verdad? En esos casos, ¿verdad? Y era la casa del horror, viejo. Sí, la casa del horror. Ya hace años el fantasma, su fantasma no apareció, ¿verdad? Estas historias de taxistas, de camioneros que pasan cosas, pero de susto. Y a través de eso también ocurren muchos accidentes. Pasa lo mismo en este accidente que siempre hay bajeando el cerro de Caacupé. Pedroso. Ahí los accidentes son, pero rarísimo. Justamente recién estaba leyendo, ahora lastimosamente se actualizó. Se le antojó actualizar. No voy a poder leerle, pero la vez pasada en un programa anterior que estábamos hablando con Juan, nos comentaban sobre su amiga que vivió una experiencia rara en un accidente donde sí, bueno, resulta ser que esta amiga mía se iba con camino hacia Ipané. Ponerle que a 2 cuadras, ponerle que está el cementerio. Cuando iba a cruzar, que el cementerio es como una esquina que giras hacia la izquierda para irte más al fondo, ella asegura que se le cruzó algo delante de ella, lo cual le asustó a ella. Y hizo una maniobra con su manubrio, o sea, con el volante, y se fue a dar al patio, o sea, que al yuyal que queda al costado de la ruta. Y se salvó de milagro porque tenía Justamente acá estaba leyendo uno que es en la ruta Luque Samber, que también es un lugar de muchos accidentes. Sí. Acá esta persona estaba comentando que dijo que se estaba yendo y vio un perro en medio de la nada. En medio de la nada le sale un perro. El tipo echa su auto al costado, destrozando la rueda, y se baja y mira alrededor, no ve a nadie. No es ese que hace poco estuvo. Hace poco fue ese. El que se encontró su auto dentro de creo que una cuneta. Sí, en una cuneta. Y algunas personas me dijeron que no es a él lo más que le pasa esas cosas, sino ahí está. Esta persona también comentó que fue rarísimo, porque ni bien pasa eso, él se da la vuelta, mira a su alrededor, no ve nada. Y no es la primera vez que ahí se les cruza a la gente un perro, dicen. Lo mismo que ocurre en Laguna Grande, o sea, sí. Es donde está el nicho ese, donde se le encontró a este tema que estuvimos hablándolo en el episodio anterior, sobre el caso de Menocchio, donde dice que la chica sigue apareciéndose ahí y en algunos casos causa accidente y en otros casos causa susto o cosas extrañas, vamos a decirle. Pero yo me pongo a analizar y digo, ¿qué será qué son esas apariciones? Generalmente los párrocos dicen que son fantasmas disfrazados
O sea, Sí. demonios disfrazados de fantasmas. Fantasmas. Y mira, en donde ocurren accidentes trágicos como lo que una vez pasó ahí en Ipacaraí, donde esta empresa Risa, ya antaños te estoy hablando, choca con un camión que traía ladrillos de Tomatí. Yo no sé si vos te llegaste a acordar de eso, está en las noticias ese, donde mueren más de 30 personas en Ipacaraí. Creo que fue en el 2000. Y algo, fue la empresa 2002, Risa, por ahí 2003. fue la empresa Risa Sí, sí. que iba creo, rumbo hacia Oviedo. De hacia acá, Cupé venía bajeando un camión que traía toneladas de ladrillo. Era de mañana temprano, había neblina y ocurre el accidente. Y hubo muchísimas personas que murieron Eso. drásticamente. O sea, prácticamente así durmiendo, inclusive en el colectivo estaban durmiendo y mueren. Y en ese lugar te quiero mostrar los fenómenos paranormales que hay ahora. Y no sé si decirte que son personas que no descansan en paz o es donde el demonio hizo de las suyas, ¿verdad? También, ¿verdad? Otro también, caso similar también sucedió en Quequegó, ¿verdad? Hubo también un accidente ahí, Día del Trabajador. Hubo el accidente ahí. Murieron personas ahí. Desastre también fue. Y suele haber movimientos también en el lugar, ¿no? Ahora que comentó este tema Alfredo sobre el accidente de Risa, o sea, me acordé de un caso de una persona que comentó en una radio sobre, bueno, él viajaba hacia la ruta entrando hacia la zona donde ocurrió este accidente. Era de noche, no muy tarde. Y venía un colectivo hacia allá, ¿verdad? Un colectivo normal, vamos a decirle, ¿verdad? Que con los vidrios transparentes y todas esas cosas. Y él dice que cuando hacen un cruce, justo ahí donde hubo el accidente, porque él después Sí. averiguó, el colectivo supuestamente venía vacío. Venía vacío, o sea, Sí. solamente el chofer manejando, ¿verdad? Y después Y cuando se cruza, dice que él ve... alguien estaba adentro. No alguien. Varias personas estaban adentro. Él asegura que vio eso. Yo no puedo, o sea, no podemos asegurar, no hay evidencia, pero solamente tenemos el comentario de esta persona, pero él está seguro y perjura que eso fue lo que pasó al cruzarse con ese colectivo que venía hacia allá que supuestamente estaba vacío. ¿Qué? ¿Y por qué él asegura que estaba vacío? Porque él se frenó a un costado, se dio la vuelta y como que los vidrios son transparentes del colectivo, es evidente que no hay nadie ahí de... Pero cuando él cruza a su lado, el famoso, vos mirás así de la nada, mirás así cuando pasa alguien, ¿verdad? Y ahí él ve. Pero personas sentadas mirando así de frente. Que un susto. No, y del Un susto, susto mortal también, él, ¿verdad? él se... Habla- se- Hablando también de apariciones o accidentes en apariciones en carreteras, ¿verdad? Esto es la mujer fantasma, esto es la zona de Puente, barrio 3 de Mayo. Esto es en Luque, ¿verdad? Se reportan apariciones de una mujer alta, delgada, con vestido blanco, cabello largo, en la zona del barrio 3 de Mayo, específicamente en la calle 14 de Julio, cerca de un puente solitario, ¿verdad?, que conecta Luque con Capiatá, ¿verdad? Los conductores que han reportado que han visto también a la mujer, ¿verdad?, cruza la carretera en plena madrugada y desaparece sin dejar rastro. Uno de los casos también que hubo un accidente, esto es en el cruce Felipe González Campo Vía, en Luque. Conductores han asegurado que esquivaron a una joven que desapareció después, provocando accidentes. Yo no sé si tenga que ver ese, pero una vez yo viste también, inclusive en la televisión salió sobre un colectivo que supuestamente al pasar una zona, no sé, no me acuerdo muy bien, se le aparece también así una mujer. Pero mira, eso es en Ipacaraí, ¿verdad, Fran? No, No, esto es en Luque. en En Luque, Luque, Capiatá. cercano está, ¿verdad? Capiatá. Los lugareños a veces se refieren a una entidad como Ahami, ¿verdad?, Ujú. que describen como un espíritu que deambula en días lluviosos.
Sí, justamente eso, porque un colectivero también le hicieron un reporte donde supuestamente cada vez que empieza a llover se le aparece una chica que pide que se le alce y que se le lleve, y como que todo chofer no quiere dejar a una persona en medio de la lluvia, entonces Mira un poco acá, justamente, mira, acá estoy el caso buscando, Pedroso. no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 distintos accidentes y toditos En en el Pacaraí. mismo lugar. No, y eso te digo, Mira, acá te estoy mostrando solamente una parte, que son 8 accidentes diferentes y todos en el Pacaraí. Y ninguno es... Militar fallece en accidente de tránsito en el Pacaraí. Accidente grave cerca del puesto de peaje del Pacaraí. Accidente de tránsito en el Pacaraí. Múltiple choque pudo haber sido una tragedia en el Pacaraí. 13 personas sufren golpes graves tras accidentes de camión de ómnibus en el Pacaraí. 3 personas fallecieron en choques de camioneta con bus del Pacaraí. Todo, imagínate, y todo ocurre Todos son accidentes en el esa mismo zona, lugar. pasando un poco el peaje entre como para arribar ya el cerro Cadacupé. pero vos sabés que es... No, vos sabés que no, es por la zona fea. No, Porque yo ya me No, fui no, varias la veces. Esa La zona es zona una ruta, una es belleza. una belleza. Una No, pero belleza. yo te digo en el sentido de que... Pero siempre ocurre accidente en el lugar. No, me refiero en el sentido de que es tipo, podés transitar tranquilamente, no exclusivamente porque la ruta esté mal, sino que podés transitar tranquilamente. ¿Y por qué lo que siempre en esa... legalmente es algo que te puede llamar la atención, Sí. que ahí mismo siempre suele ocurrir los accidentes, porque algunos le dicen, no, que la bajada es muy fuerte, que no sé qué. Pero como te estoy diciendo, la ruta es buena, el espacio es grande, porque son de ponerle para 3 vehículos, puede entrar en esa carretera. Vamos a poner también un ejemplo, ¿verdad? Eso es realidad también acá, que es la zona de San Lorenzo, Fernando de la Mora, ¿verdad? Curva de la Muerte. Cada fin de semana hubo accidente. Hubo accidente siempre ahí en ese lugar, ¿no? Por eso se llamó la Curva de la Muerte. Justamente ayer estaba leyendo una historia de la curva de la muerte. No tengo ahora, pero creo que compartí. Y ahí cuentan del por qué le llaman la curva de la muerte, ¿verdad? Lógicamente sabemos por qué, ¿verdad? Porque yo tuve un primo que se accidentaron ahí. Justamente esa estación de servicio que está en la curva Sí. misma, donde tiene el muro ahí. Justo mismo, ¿verdad? Ahí mismo meten el vehículo por ese muro y mueren 2 personas, ¿verdad? Y mi primo se salva de peor porque está atrás. Venía durmiendo atrás. Sí, ese accidente se golpea todo mal, pero los 2 que estaban enfrente fallecen en la curva misma. Es... el Pero nombre te dice Es todo. raro, ¿verdad? no, el nombre raro, te dice todo. pero mirando Pero también el tema del nombre- cerro. El nombre Mira. el nombre de Curva de la Muerte proviene de años anteriores, porque anteriormente ese lugar era un lugar tipo como la ruta 2 o la ruta 1, no había la estación de servicio, no estaba la facultad que está en la esquina, no había semáforo. No. No, Y entonces, era un giro hubo bastante brusco, como empinado, ¿verdad? brusco, empinado, y por eso se le llamaba Curva de la Muerte. Y la mayor parte de los accidentes que ocurren en el Pacaraí influye mucho también el clima. El clima que es que llueve o hace frío y hay mucha neblina, porque es una zona de campo. La pista está mojada. La pista está mojada y muchas veces en pequeños descuidos pasan estas cosas. Pero yo creo algo... No quiero llamarle sobrenatural, pero... Lógico que es sobrenatural. Algo Ya hay que ya es muy... muchas personas ya fallecen. Hay más de 200 personas fallecidas en ese lugar. Más de eso te puedo asegurar. Si hay accidentes, hubo accidentes de colectivos, de camiones grandes, de distintas clases de usos, donde sí o sí habían 2, 3 fallecidos. La empresa San Luis también, cuando tuvo un accidente ahí. Sí, ahora que me hace recordar. La empresa San sí, Luis, la que empresa fue... San Luis. Por acá creo que estaba justamente la empresa San Luis, que el accidente que estuvo ahí en el Pacaraí, y también la empresa Risa. Pero son raros en sitio de curvas, ¿verdad? En este caso también hay 3 lugares también de nuestro país, ¿verdad? Que Paraguay, ¿verdad? Está Santa Rita de Alto Paraná, ¿verdad? En la zona de la curva del Apacho. Esto es la ruta Curpactí Santa Rita. Cerca del cementerio se reporta avistamiento de una figura negra.
Esto es entre la 1 y las 4 de la mañana. Conductores describen una silueta oscura con ojos brillantes que desaparece al intentar acercarse. Este fenómeno vinculado a los constantes accidentes fatales en el lugar. Otro lugar también, Fram, en Itapúa, ¿verdad? Se han registrado también grabaciones de seguridad que muestran figuras translúcidas que se mueven en plena vía pública, a menudo asociadas a almas en penas por accidentes de tránsito en la zona. En Cerro Corá se reportan apariciones de Pora, aquellos que protegen también el famoso La Plata de Ubera, tesoros enterrados manifestándose como personas fallecidas, perros sin cabeza y luces intensas. Pero nosotros no sabemos también que las rutas, eso por ejemplo, acá la ruta de San Lorenzo, la ruta 1, ruta 2, anteriormente no eran rutas. No, eran rutas. Y no sabemos que están enterradas en esos lugares. La parte de Sajonia completa, o sea, de la facultad para abajo, decían que era todo cementerio. Todo cementerio, decía la gente. Todo era... O puerto y demás, y no sabes qué habrá pasado en ese tiempo. Y no sabemos también qué cosas estarán, vamos a decirle, ocultas debajo de la tierra de estas rutas, ¿verdad? No sabemos qué secretos tienen, ¿verdad? Ya hablando también de la época de la dictadura, no sabemos también qué habrá sido enterrado abajo. No, historias de carretera acá en Paraguay sobran y trágicas, y más en la zona de Pacaraí, que es cerca de Asunción. Y los fenómenos paranormales son muy constantes, y más en días donde está por venir una tormenta o por las noches. Y esos son historias verídicas que te cuentan la gente que ven cosas ahí. Inclusive la propia policía caminera te cuenta que ellos llegan a cruzarse con personas que después desaparecen de la nada. Los policías también. Los policías. Patrulleros. Sí. Es muy interesante realmente todo. Una cuestión de seguir investigando esto y averiguando, porque podemos extenderlo al próximo programa. Es lo que ocurre en esas zonas de Pacaraí es impresionante. También acá yo en la curva de la muerte acá de Fernando de la Mora poco nada ya escuché estos últimos tiempos de accidentes, pero sí me acuerdo allá en época de los 90. Los 90 era sí, cada pero fin de semana. ahí también influía mucho la conciencia de la imprudencia. La imprudencia de la gente, que no había ¿cómo te voy a decir? Cuidados en el tránsito, nadie respetaba, los pocos camiones que había, ¿verdad? Le metían velocidad y era una curva muy peligrosa. Pero antes no había los camineros. No había camineros. Policía lo que había, camineros no había. Y pocos, pero no había. Interesante el programa de hoy, gente. Espectacular hablar de todo esto que estuvimos debatiendo hoy. Y esperemos que en el próximo programa sigamos ampliando un poco más esto. Va a estar muy interesante. Estuvo muy interesante el programa de hoy, gente. Bueno, muchísimas gracias también a todos por acompañarnos a través de Paranormal News Podcast. No se olviden, búsquenos también a través de Amazon, Deezer, también Spotify. Buscanos como Paranormal News Podcast. Así que en la próxima edición vamos a estar ampliando varias cosas que lo vas a estar disfrutando. No se olviden, más 5959-81889321 y también el más 5959-81-431-864. Envíanos también tus audios, mensajes y algo que querés comentar. Si tienen historias de carreteras, de apariciones aquí en Paraguay o en cualquier otro país, nos unen a enviarnos un mensaje, enviarnos sus audios, y que vamos a estar pasando sí o sí en el programa. Y no olviden también comentar qué tal, si les gusta, qué podemos implementar a cada episodio que alzamos. Y de mi parte también fue un placer estar otra vez con ustedes. Y nos vemos el próximo episodio. Así es, nos encontramos en la próxima edición nuevamente a través de Paranormal News Podcast. Que disfruten también de los diferentes episodios que tenemos para compartir con ustedes.